Bueno, buen día para todos, espero que estén bien. Acá les traigo el tema que les había ido diciendo la otra semana, ¿sí? Que les presenté sobre lo que vamos a ver ahora, nos quedan dos temas importantes, quedan varios, pero en realidad los dos más importantes que vamos a trabajar a partir de ahora va a ser cómo se organizan, ¿sí? Las colonias luego de la conquista de América, que es esta secuencia que denominamos organización colonial, y también nos queda un poco para ver qué es lo que ocurre en Europa, ¿sí? Luego de toda esta situación que se va a dar con respecto al descubrimiento por parte de los españoles, conquista, ¿sí? Recuerden cómo lo suelo llamar yo, del actual territorio de nuestro país, de los países que conforman América, ¿sí? Por parte de los europeos. La organización colonial la solemos dividir en tres etapas, o mejor dicho, en otras etapas, tres características bien propias, o cuatro en algún caso, ¿sí? Por un lado hablamos de lo que fue la organización política, cómo se organizaron políticamente. Hablamos de la organización económica también, cómo se organizan las colonias desde el punto de vista económico, y después solemos hablar de la organización social barra de iglesia en América, así cómo van a organizar la iglesia, va a organizarse, ¿sí? Para poder justamente transmitir su religión e imponerla, ¿no? En este caso a los pueblos originarios. La realidad es que los europeos lo que van a hacer, ¿sí? Inicialmente va a ser fundar ciudades, ¿sí? En América para demostrar cómo era el poder de España, ¿no? Para mostrarse bien poderosas. Acá en las imágenes que están ubicadas alrededor del título, ¿sí? Se ve una imagen por ahí bien característica de alguna fiesta tradicional de los pueblos originarios, ¿sí? Esta es una imagen de una pintura del Potosí, que va a ser el centro minero más importante de América, ¿sí? La iglesia también, como les decía hoy, como institución. Esta imagen que yo les voy marcando con el mouse es la imagen de las castas que se van a formar, ¿sí? La organización social, cómo se va a dar, de la cruza entre distintos sectores sociales. Y después acá hay una imagen del cabildo, ¿sí? Que va a ser una de las instituciones políticas más importantes, y la primera división político-administrativa, que va a ser la creación de dos grandes virreinatos, ¿sí? Acá explica un poco que es lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy, que es la organización político-colonial, ¿sí? Que vamos a ver durante este videíto, ¿sí? Y tener en cuenta lo que les decía recién, ¿sí? Que dice: luego de la ocupación de los territorios americanos, las potencias colonizadoras europeas se encontraron con la necesidad de establecer alguna forma de organización de sus colonias. La manera de administrarlas estuvo muy ligada a las necesidades comerciales de los europeos, pero también al ejercicio de un dominio político y cultural sobre los pueblos conquistados. Entonces, inicialmente lo que se va a hacer, ¿sí? Es dividir las posesiones entre las posesiones españolas y las posesiones portuguesas, ¿sí? Lo que se ve acá marcado en verde, que podríamos decir que es gran parte de lo que hoy es Brasil, ¿sí? El país brasilero era una posesión de parte del imperio portugués, y lo que está en un color un poco más amarronado van a ser las posesiones españolas, ¿sí? Que primero se divide en dos grandes virreinatos, como yo les decía, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Como ustedes pueden ver, abajo, ¿sí? En lo que es nuestra actual Patagonia Argentina, estaba ubicado, por lo general van a ver que no es un territorio conquistado, vamos a ver ahora después cómo van a ir ubicándose allí los pueblos originarios, ¿sí? Pero lo demás va a ser conquistado por el Imperio Español. Bien, para la corona española la conquista del territorio americano no se limitaba solamente a explotar las riquezas, sino que también comprendía la ocupación permanente de las tierras. Desde el inicio los reyes dispusieron la colonización, es decir, la ocupación efectiva del territorio mediante la fundación de ciudades
y el establecimiento de población en ellas. Los objetivos eran formar una red de ciudades para conectar los dominios americanos, obligar a la población a asentarse en ámbitos urbanos para tener un mayor control sobre ella y asegurar el territorio ante posibles ataques de otros reinos europeos. Bien, ¿cómo se fundaban estas ciudades? Lo primero que ocurría era que los conquistadores de una región o expedición organizadas a tal fin elegían el lugar para la fundación. Generalmente llevaban árboles frutales, semillas de cereales y animales como cerdos, vacas, caballos y aves de corral. Se realizaba una ceremonia de fundación en la que estaban presentes las autoridades civiles. El fundador realizaba invocaciones religiosas y declaraba su autoridad para fundar en nombre de la corona. Luego un sacerdote bendecía el suelo. Después se marcaba el lugar de la plaza mayor y en el centro se colocaba la picota, que era un poste que representaba la justicia y que la corona delegaba en sus funcionarios americanos. Por último se fijaban los sitios de la iglesia principal y el cabildo. El fundador diseñaba el plano de la ciudad con forma de damero, es decir, como si fuera un tablero del juego de damas, con ellas que se cortaban perpendicularmente, con calles, perdón. Cada integrante de la expedición fundadora recibía un terreno para construir su casa y en tierras en las afueras de la ciudad para la agricultura y la ganadería. Así era más o menos el ritual, ¿no? La ceremonia de inauguración. ¿Cuáles son los distintos tipos de ciudades en la América Española que se van a hacer? Primero van a estar las ciudades fundadas sobre ciudades preexistentes, como es el caso de Cusco y la Ciudad de México, ¿sí? Cusco, donde estaba claramente, antes estaba la ciudad capital del Imperio Inca, ¿sí? Y en México, que es justamente sobre lo que nosotros conocemos como la ciudad azteca de Tenochtitlán, ¿sí? Después había ciudades puertos, como por ejemplo lo que nosotros conocemos hoy como Cartagena de India, La Habana, e inclusive la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nuestra ciudad de Buenos Aires. Esa imagen que hay ahí en la pantalla es, ¿no?, justamente Buenos Aires, ¿sí? Las ciudades mineras, como es Potosí y Guanajuato, ¿sí?, que eran ciudades que estaban justamente fundadas alrededor de las minas. Las ciudades fuertes, como es el caso de Valparaíso y Copiapó, ¿sí?, que eran ciudades que también estaban creadas alrededor de fuertes, ¿sí?, para ser cuidadas y protegidas por los distintos ataques. Y las ciudades interiores o mediterráneas, como es el caso de Córdoba y Puebla, ¿sí?, que eran ciudades muy importantes, pero que estaban rodeadas de tierras. Y o las ciudades indígenas, como es acá, también está el caso de las ruinas de San Ignacio, que es lo que nosotros conocemos hoy en Misiones, que eran ciudades pobladas en su interior solamente por los pueblos originarios, ¿sí?, por las personas que ya habitaban esta región. Esos son los distintos tipos de ciudades. Cuando vemos las distintas oleadas conquistadoras, siempre hablamos de una tercera etapa de la conquista, que es la ocupación del actual territorio argentino, ¿sí? En el actual territorio argentino es colonizado por expediciones provenientes de diferentes lugares, no eran todas que venían desde un mismo sector. Cada una de ellas fundó ciudades que armaron una red con el objetivo de asegurar el control español sobre la zona y defenderla de las pretensiones de otras potencias. Sin embargo, vastos territorios no fueron incorporados a este sistema y permanecieron bajo el control indígena. Va a haber conocidas 4 corrientes, ¿sí?, conquistadoras. Una va a ser la corriente de Chile, si la ven acá desde el mapa, es la que llega, ¿sí?, directamente desde Santiago de Chile, fundando las ciudades de Mendoza, San Luis y San Juan. Después tenemos la corriente del Alto Perú, ¿sí?, que viene directamente desde lo que nosotros conocemos como lo que es el noroeste, ¿sí?, que se van a fundar las ciudades de San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, inclusive Córdoba. Ahí cada una dice la fecha en que se llevan a cabo estas fundaciones. La corriente
que viene también del Paraguay, ¿sí? Fundando las ciudades de Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, y la corriente que venía directamente de España, ¿sí? Que ingresaba por el puerto de Buenos Aires. Por eso se habla de tres corrientes colonizadoras, ¿sí? Esta era la corriente colonizadora del norte, como les decía, la del oeste y la del este, que es la que va a fundar nosotros conocemos como el poblado de Santa María del Buen Aire. ¿Sí? Esta corriente colonizadora del este, los que logran sobrevivir, ¿sí? A la fundación a orillas del Río de la Plata, del poblado de Santa María del Buen Aire, que luego va a ser atacado por los pueblos originarios, ¿sí? Abandonan la ciudad, los sobrevivientes, y se dirigen hacia el norte, donde ahí fundan la ciudad de Asunción del Paraguay, ¿sí? Y fue otra de las ciudades madres, ya que desde allí parten otras expediciones que fundan Corrientes, Santa Fe, y nuevamente se vuelve a fundar Buenos Aires. Por eso Buenos Aires indica dos fechas diferentes, ¿sí? Bien, acá viene la primera actividad que quiero que realicen ahora para el día viernes, ¿sí? Que es la actividad número 1 de esta secuencia. Yo ahora igualmente voy a continuar con una partecita más explicando, con otra propuesta que van a tener que hacer para la otra semana, ¿sí? La primera pregunta es fácil, dice: la ciudad como centro del poder español. Dice, relean la página 95 de la unidad, del capítulo que ya venimos trabajando, todavía estamos trabajando el mismo capítulo, ¿sí? Casi ya las últimas páginas de este capítulo que venimos trabajando hasta ahora, que lo seguíamos trabajando también. La idea es que ustedes puedan releer esta página y observen el mapa sobre la fundación de las ciudades en el actual territorio argentino, y que luego completen el siguiente cuadro, donde tienen que poner los distintos tipos de corrientes, ¿sí? Las colonizadoras, que son las tres corrientes que recién yo les nombraba, ¿sí? La del este, la del oeste y la del norte, ¿sí? De dónde se originan estas corrientes directamente, cómo son originadas y cuáles van a ser las ciudades que se fundan, ¿sí? Tengan en cuenta que va a haber distintas ciudades que se van a fundar, o sea, estas corrientes colonizadoras van a tener que ser tres. Ahí van a poner corriente colonizadora del norte, del oeste y del este, ¿sí? Dónde se originan, desde dónde parten y cuáles son las ciudades que se fundan. Y después completar, justamente con esa misma hoja también, ¿no? Las siguientes oraciones. Dice: Asunción era considerada madre de las ciudades porque, ¿sí? Una de las funciones de la ciudad de Mendoza era, y la primera fundación de Buenos Aires fracasó debido a, que es un poco lo que yo les venía explicando, ¿sí? Después, en segundo lugar, van a tener que leer un documento, ¿sí? Sobre cómo se va asentando la conquista del Imperio Español, ¿sí? Teniendo en cuenta este documento, que yo después se los voy a escanear para que lo vean mucho mejor, ¿sí? La fundación de ciudades era para los conquistadores el único medio de asentar población propia y crear instituciones para controlar a los indígenas. Por eso fue central en el proceso de colonización. No obstante, fundar ciudades no fue algo sencillo tampoco para los españoles. Entonces, después de ahí, ustedes van a leer un texto, sí, un documento de Peralta Puy Héctor, que es un historiador que habla justamente sobre los caminos coloniales en el norte argentino y explica un poco, sí, cómo se va a ir dando asentamiento esta fundación de ciudades y el asentamiento de la conquista. La idea es que después de leer el documento, ¿sí? Busquen las palabras que desconozcan en el diccionario. Después de una primera lectura, dice: ¿podrías decir de qué trata el texto en una o dos frases? Así que en una o dos frases ustedes explican de qué trata el texto. Luego de realizar una